buenas tardes con todas y con todos. Hoy día vamos a analizar algunos aspectos de la farmacología del sistema nervioso. Recuerden que hace también unos días hemos revisado un poco la farmacología de anticonvulsivantes y la farmacología de los medicamentos que utilizamos para la enfermedad de Parkinson. En algunas de las láminas he colocado recuadros o algunos esquemas que pueden facilitar el análisis y también el aprendizaje. Recordemos, en primer lugar, una mujer de 40 años. Tiene un diagnóstico ya claro de crisis convulsiva a repetición, epilepsia, y recibe un tratamiento anticonvulsivante. Una semana, lesiones eritematosas, exantemas en extremidades. Empieza a tomar la medicación y a la semana presenta esto. Estas lesiones se desprenden muy fácilmente. ¿Cuál es el fármaco que podría causar eso? Ya saben ustedes que cualquier fármaco anticonvulsivante puede dar lugar a este tipo de reacciones en piel. Hay que estar muy alerta. Pero hay dos, uno clásico y otro nuevo, que son de importancia. Uno de los clásicos es la carbamazepina. Recordemos, la carbamazepina puede dar lugar a reacciones en piel de forma bastante significativa, más de lo habitual. Y entre los fármacos modernos, la lamotrigina puede ser el homólogo de la carbamazepina en lo clásico, la lamotrigina en lo antiguo, dan las peores reacciones. No se olviden ustedes que todo fármaco anticonvulsivante puede dar reacciones en piel. Pregunta 2, otra mujer joven, 40 años, ingresa a emergencia, varias oportunidades. ¿Por qué? Porque tiene una cefalea unilateral, pulsátil, que se agrava con el movimiento y está asociada a algunas cosas, fotofobia, vómitos. Recibe como tratamiento en ese momento en emergencia antiinflamatorios, muy probablemente parenterales, y gastrocinéticos, y su cuadro mejora. ¿Qué medicamento debiéramos usar en forma preventiva? Primera regla, tiene uno derecho a 1 a 2 crisis de migraña en todo el mes. No olvidar, no más, ¿ok? Esta paciente debe estar teniendo más que eso, 1 o 2 por semana, ya es más que suficiente porque son muy perturbadoras y necesitaría tratamiento preventivo o frenador. Analizamos lo que me ponen acá. Metoclopramida es un antiemético, no sirve como frenador. Sumatriptán es un medicamento específico para migraña, muy selectivo de receptores de serotonina 1B, 1D. Y luego ergotamina. Ergotamina también es para migraña, pero no es muy selectivo, de allí sus efectos secundarios. Propanolol es el tratamiento preventivo. Miren los tratamientos preventivos. Propanolol, valproato, topiramato, flunarizina poco conocido y rimegepant, que ha llegado hace poco al mercado peruano. Entonces tenemos aquí varias alternativas de tratamiento preventivo. Recordar, mujer joven, este fenotipo, alta, delgada, más posibilidades de que sí haga algo de hipotensión. Alerta, sobre todo hipotensión ortostática. Entonces estén alerta porque hay un fenotipo en el cual tenemos nosotros que considerar esto posible. Tercera pregunta. Vamos a alguien más joven, es un adolescente, 12 años. Discute con la madre y 10 tabletas de paracetamol se toma. 2 horas después, náuseas y vómitos y lo llevan a emergencia. Fármaco de elección para tratar esta intoxicación. Una pregunta antes. ¿Qué les preocuparía de su cuerpo, de su organismo? Aparte de darle de inmediato la medicación, ¿qué harían ustedes? Vigilar la función hepática, ¿verdad? No se olvide. Entonces, apenas el paciente cruza la puerta, ya está recibiendo el antídoto, que es un clásico. N-acetilcisteína, y no se olviden de vigilar la función hepática para ver hasta dónde llegó. Pregunta 4. Se trata de una mujer que tiene 50 años. Bruscamente empieza a hacer movimientos involuntarios, tónico-clónicos, miembro superior izquierdo. Y ella misma describe, nos cuenta, que comenzaron por la mano y empezaron a desplazarse por el miembro superior, ¿ok? Le hacen un electroencefalograma y logramos obtener en el lado opuesto, como corresponde, en la corteza del lado opuesto, ¿ok? En la parte central, donde más o menos está el hombrecito motor, descargas compatibles con la crisis que ha tenido. Anticonvulsivante de primera elección. En primer lugar,
Diagnóstico. Crisis convulsiva focal, crisis convulsiva generalizada, focal, ¿verdad? Y en una crisis focal me ponen una serie de medicamentos aquí. ¿Cuál sería el medicamento? Varios puede utilizar. Podría utilizar ácido valproico, podría utilizar topiramato, gabapentina. Yo no sería partidaria de darle fenobarbital, le va a funcionar, pero como comprenderán se va a quedar dormida hasta mañana, ¿no? Por consiguiente, de todos estos medicamentos, de ellos, amplio espectro, amplio, valproato. Y de los nuevos amplio espectro, levetiracetam o topiramato o lamotrigina. No hay más. Ok. Y espectro reducido, carbamazepina. No olvidemos la carbamazepina para las crisis focales. Y aquí yo le pondría carbamazepina y le pido una resonancia. No se olviden de la resonancia. Lo focal se explora. Lo focal se explora. ¿Ok? No se olviden de la resonancia, por favor. ¿Ok? No olviden la resonancia. 5. Llega a emergencia este paciente, intoxicación por paracetamol. 3 blisters abiertos al lado de su cómoda. En emergencia, pruebas de función hepática ya alteradas. Ahí ya tenemos un problema, porque cuando hay algo de función alterada, ya a veces no necesariamente recupera todo. Y ya sabemos que el antídoto indicado es la N-acetilcarnitina. Sugerencia, háganse su tablita de antídotos. Así como están preguntando por los medicamentos, las vitaminas, ¿verdad? ¿Qué ocasiona la falta de vitamina? ¿Qué ocasiona el exceso de vitamina? Están preguntando en los últimos años también por los antídotos. Entonces, revisen un cuadrito de antídotos. 6. 24 años, una abogada, cefalea recurrente, ¿ok? Hay cefaleas primarias por tensión muscular, migraña y, por supuesto, la cefalea propia de los varones, la cefalea trigémino-vascular o también llamada acuminada, ¿verdad? Esa cefalea que viene con tosis palpebral, con la cara roja, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Son las 3 primarias más conocidas, las 2 primeras las de cajón. Pulsátil, frontoparietal, muy intensa, peor con el ruido. Las crisis se presentan hasta 8 veces al mes, ¿ok? El examen, ansiedad, y dicen normal. Yo les apuesto que le tocan el cuello y está contraído. Porque cuando hay mucha frecuencia, el cuello se contrae en cualquier tipo de crisis. Tratamiento farmacológico en esta lista para prevenir recurrencias. Miren el momento en el cual esto se presenta. Para el año 22, ojo, el propanolol era frenador y el topiramato también. ¿Ok? Pero la respuesta que dieron en ese año fue el propanolol. Es más, en la listita que les di hace un momento estaba el topiramato. ¿Ok? Entonces ahí sí hubiéramos tenido todo un problema. Yo hubiera dicho a la Yankenpo, cuál de los dos marcó, ¿verdad? Porque hay que marcar solamente uno. ¿Ok? 7. Intoxicación por órganos fosforados, frecuente en algunos lugares de nuestro país. ¿Ok? Ha bajado con los años, pero todavía hay en zonas muy alejadas donde no se tiene toda la información de cómo manejar esto. Midriasis, hipotensión, cianosis, hipertonía, palidez. Dicho sea de paso, me dan un montón de cosas. ¿Qué estoy buscando? ¿Manifestaciones simpáticas o parasimpáticas? Parasimpáticas colinérgicas, primero que nada, ¿no es cierto? Entonces, midriasis no encaja. Hipertonía, palidez, ojo seco, nada que ver. Constipación, hipotermia, arritmia, nada que ver. Hipertermia, hipertensión, dilatación pupilar, nada que ver. Y finalmente llego a miosis, ¿ok? La clásica, miosis no solo celurea, secreciones bronquiales y borborigmos. Ustedes van a escuchar trrr, 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 sin necesidad del estetoscopio inclusive, ¿ok? No se olviden de mirar los músculos, a veces conversando con el paciente se puede tener ya una idea de la parte muscular. En el rostro empiezan a saltar los musculitos y los podemos buscar más frecuentemente por semiología. La cara interna de los muslos o los brazos, ahí se evoca más fácilmente, ¿ok? No se olviden ustedes de las primeras manifestaciones, son sobre todo colinérgicas, tanto parasimpáticas como somáticas, ¿ok? Como somáticas. En la pregunta 8, regresamos a un adolescente, 13 años de edad, emergencia, nuevamente
20 tabletas de paracetamol. Tan fácil de conseguir, tan barato, hasta en la bodega lo tienen disponible, ¿verdad? Ok. Náuseas, vómitos, palidez y diaforesis. Apenas llega, dos cosas hago. En primer lugar, su antídoto. Y en segundo lugar, verifico su función hepática. Entonces es muy importante tener en cuenta esos dos aspectos porque es referencial lo que ha tomado, ¿verdad? Con la desesperación no siempre nos encuentran todo, no siempre buscan, no tenemos cómo saber o la persona no se acuerda cuánto ha tomado. Repito, hagan su cuadrito de antídotos. Muchos están preguntando por los antídotos. 9. 18 años, cefalea intensa y fiebre. Ya nos vamos fuera de lo primario. Hace 24 horas. Y desde hace una hora, peor todavía, confusión. ¿Verdad? Ok, muchas cosas le da el migrañoso, pero la fiebre y la confusión no encajan. ¿Ok? Ok. Se sospecha meningitis infecciosa razonable. Le hacen una raquicentesis y encuentran cocos gram negativos. Entonces, ¿qué haría con este paciente? Solo el antibiótico y luego corticoides, antibiótico y manitol, corticoides seguidamente de antibiótico, corticoides y me busco mi banquito para esperar el cultivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Recuerden, la forma en que está redactado no es exactamente lo que quisiéramos, ¿verdad? Se supone que nosotros en el mismo momento, en nuestros países Latinoamérica, que no tenemos todo el personal, ponemos el corticoide y ponemos el antibiótico. Dicen las guías de arriba del hemisferio norte, corticoide y 30 minutos después el antibiótico. Claro, si tenemos personal suficiente, perfecto, porque eso ayudaría para abrir la barrera. Y además, lo más eficaz, ayuda a las complicaciones, la hipoacusia, la formación de fibrosis en el espacio aracnoideo, hidrocefalia después, semanas después inclusive, pueden hacer hidrocefalia. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes, la forma en que está redactado viene en realidad del hecho de que se pone el corticoide y el antibiótico. ¿Ok? No pongan por favor por acá el corticoide y 2 horas después el antibiótico. En principio esto sí no ayuda. 10. Antibióticos que me pueden dar lugar a problema vestibular y problema auditivo. Del vestibular no creo que hayan oído hablar, pero el auditivo sí, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando han hecho internado en la parte de ginecobstetricia? La gestante más susceptible de tener problema de infección urinaria, ¿no? Y en general mujeres jóvenes a veces no saben que están embarazadas. Y para que nada falle, inyectable. ¿Y cuál es el inyectable? Un aminoglucósido. ¿Ok? ¿Y qué resulta con el aminoglucósido? Que es tóxico para el octavo nervio y si la mujer está gestando ese nerviosito en formación, peor todavía. ¿Ok? Detalle importante, todo el mundo sabe lo auditivo, porque bebe que la mamá recibió este tipo de antibiótico, le hacen de inmediato potencial evocado auditivo y le hacen seguimiento. Pero además, ojo, puede haber vértigo por uso de aminoglucósidos. Poco conocido, lo vemos más los otorrinos, los neurólogos, pero hay. ¿Ok? No se olviden ustedes que los dos receptores ciliados que tenemos por excelencia, la audición y el equilibrio. ¿Y qué sucede? Este tipo de antibiótico produce una oxidación muy importante en los cilios y los deja, disculpen la expresión, peladitos. ¿Ok? Entonces no vamos a poder percibir bien la audición o el equilibrio si es que no regenera. 11. Anticonvulsivante hiponatremia. Les conté una historia, ¿verdad?, de la gente mayor que puede necesitar tomar este producto, en particular para la neuralgia del trigémino, ¿ok? Entonces, hasta ahora, lo mejor en todas las guías para neuralgia del trigémino y cualquier neuralgia de descarga eléctrica corresponde a carbamazepina. ¿Ok? 2 detallitos, 2 tips que tienen ustedes que recordar. La carbamazepina da hiponatremia y el valproato da hiperamonemia. Carbamazepina, hiponatremia, valproato, hiperamonemia. Estas cosas en gente joven, rara vez, pero así,
tantos años que hago neuro y nunca he visto. Pero en la gente mayor, ojo con esto, ¿ok? Ojo con esto, ¿ok? ¿Quién está en riesgo? Neuralgia del trigémino en los mayores y por el valproato, recuerden ustedes, muy utilizado en crisis convulsivas por tumor, ¿ok? Recuerden ese detalle, ¿ok? Recuerden esto. 12. Sí, perdón, tenemos una pregunta, sí. Ahora tenemos todo un problema. Me están preguntando, el valproato actúa sobre canales de sodio y varias cosas más, predominantemente sodio. Siguiente acápite. Cuando les pregunten por mecanismo de acción de los anticonvulsivantes, desconfíen. Porque si yo hiciera la pregunta, lo lógico es que alguien que está dando el tipo de examen que ustedes tienen que abordar debe saber el mecanismo principal. Ok, es lo correcto. Pero los anticonvulsivantes tienen muchos mecanismos. Y lo que sucede es que a veces preguntan por mecanismos alternos. Así que estén muy alerta, por favor, con esas preguntas. Yendo al valproato. El valproato tiene un efecto antiglutamato. Es por eso que lo emplean mucho en crisis convulsivas, por el hecho de la inflamación en el cerebro es predominantemente excitotoxicidad por glutamato. Entonces, con la idea de que ayude por otros mecanismos en el control del tumor, antiglutamato. ¿Ok? Por eso sobre todo. 12. Agente primario para el tratamiento de ausencias. No lo tenemos, pero en todas las guías está, ¿recuerdan? Etosuximida. Si le doy fenobarbital, se va a controlar el niñito. Si le doy clonazepam, también. Pero ¿qué va a pasar con este angelito con ausencias? No va a aprender ni su nombre. ¿Okay? Recuerden el efecto secundario tan importante, por eso no lo empleamos en estos casos y la etosuximida es la primera indicación. ¿Qué pasaría si le damos, porque no tenemos otra cosa, fenitoína o carbamazepina? Disparan las ausencias, no paran. Estado convulsivo puede haber por muchas causas. Estado de ausencias, fármaco equivocado. Estado de ausencias, nos equivocamos de fármaco, ¿ok? Los dos, por eso pongo el marcador acá, los dos, ¿ok? Recuerden que en nuestro medio empleamos valproato porque hay presentación para niños y recuerden que el valproato en niños, ¿cuál es mi peligro? Eso que no vemos nunca en niños, pancreatitis y puede haber también hepatitis tóxica, ¿ok? Y ideal para evitar esto sería la lamotrigina. Y ya tenemos la lamotrigina de 5 miligramitos bucodispersable bestial para los niños. ¿Cuál es el problema? Distribución y costo. Mejor dicho, costo y distribución. ¿Ok? Pregunta 13. Tratamiento de elección en intoxicación por carbamatos para que nunca nos olvidemos. Ya sabemos que de frente y en las zonas donde esto ocurre con frecuencia, en las ambulancias llevan, ¿ok? Entonces recuerden ustedes atropina, ¿ok? Atropina. Carbamatos y órganos fosforados, se considera que la acetilcolinesterasa está inhibida en forma permanente. ¿Por qué? Porque está inhibida 150 horas. Entonces, técnicamente hablando, decimos inhibición permanente, ¿ok? Porque tendría que volverse a fabricar la enzima. Miren ustedes el problema. También esto significa que uno le coloca el antídoto y todo bestial, el paciente va mejor y de pronto vuelve a empeorar. ¿Por qué? Porque se queda en el tejido graso, se queda en las uñas, se queda en el cuero cabelludo, se queda en los pliegues y es preferible, no se olviden, al paciente que cambiarle totalmente la ropa y al momento de quitar la ropa hay que lavar bien, hay que poner algo que quite la grasa del cuero cabelludo, hay que cortar las uñas, hay que cepillar las uñas, hay que lavar los pliegues del cuerpo. ¿Ok? Entonces no se olviden, alguien va poniendo la atropina y alguien más nos va ayudando con el cuerpo del paciente porque si no, vuelve a absorber de la piel. ¿Ok? Ojo, pestaña y ceja. 14. Anticonvulsivante, inhibe los canales de sodio. Entonces ustedes dicen, los nuevos juegan con excitación, inhibición. Los viejitos, esos juegan con el sodio.
Miran acá y dicen vigabatrina, etosuximida, ese es raro, no lo tenemos y es el único que tiene un solo mecanismo. ¿Okay? Actúa sobre canales de calcio. Lo único. ¿Ok? Gabapentina, pregabalina son de los nuevos que tienen que ver con la inhibición. ¿Qué me queda? Fenitoína. Y efectivamente así es. ¿Ok? Qué interesante los nuevos. Miren, la pregabalina actúa sobre una subunidad de un canal de calcio para tratar de ayudar a que no exista tanta recaptación del GABA. Y miren ustedes la vigabatrina. Qué interesante también. Actúa sobre la enzima que destruye, para que no destruya. Una aproximación metabólica. Miren, los nuevos medicamentos, cómo inhiben recaptación y efecto metabólico. Interesantes los nuevos, ¿verdad? Ya se ha pensado más allá de la despolarización. 15. Tratamiento de la neuropatía diabética. ¿Quién de ustedes sabe cómo hacer crecer los nervios? Porque yo no sé. ¿Ok? Entonces, la pregunta está mal planteada. La pregunta sería, en el dolor neuropático asociado a la neuropatía diabética, ¿cuál de los siguientes fármacos es inhibidor selectivo dual serotonina-norepinefrina? Entonces, yo miro acá, de frente mi ojo es atraído por gabapentina y pregabalina, que no tienen nada que hacer ese mecanismo, ¿verdad? Aquí lo que buscamos es un inhibidor dual. Eso debe ser un antidepresivo. Me quito de encima de la mexiletina que no tenemos en el Perú y tiene que ver con los potenciales. Y acá hay un antidepresivo, desipramina, y otro antidepresivo, duloxetina. ¿Cuál es el más moderno? El dual, ¿verdad? Ok, entonces miren, si ustedes tienen pocos conocimientos, pero bien estructurados, ustedes saben que lo clásico está acá y que lo nuevo ya tiene estos mecanismos interesantes duales, ¿ok? Antidepresivo dual, duloxetina. Tanto estos dos gabapentinoides como los dos inhibidores duales, duloxetina, venlafaxina, son primera elección. Ustedes en coordinación con su paciente deciden, según las comorbilidades, deciden. Por ejemplo, mi paciente está deprimido con tanto dolor, empiezo por acá. Mi paciente no puede dormir, tiene contractura muscular crónica, desesperado por el dolor, empiezo por acá. Puedo empezar a escoger de acuerdo al paciente. 16. Otra vez, manejo de órganos fosforados, ¿qué le vamos a dar? Ya eso sabe. Pregunta, aprovechando la pregunta 16. El paciente llega a la ambulancia, bajan al paciente, órganos fosforados, pupilas, miosis. ¿Qué hacemos? Atropina y todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Segunda ambulancia, paciente con órganos fosforados, bájalo. Está sudando, se fascicula todo, y las pupilas abiertas. ¿Qué le preguntan al de la ambulancia? ¿Qué le han puesto? ¿No es cierto? Y el colega nos dice, le puse atropina pilar. Ok. Tercer paciente llega, órganos fosforados. Ustedes lo miran, dilatación. Salen corriendo y le dicen, ¿qué le han puesto? Nada, no teníamos nada en la unidad. Pregunta, ¿está mejor o está peor? Porque tiene manifestaciones colinérgicas clásicas, pero tiene midriasis. Está peor, colegas, aprovechando esta pregunta. Está peor. ¿Por qué está peor? Porque tiene tanto incremento de acetilcolina que ya está yendo a la parte simpática. Hay un tracto que es colinérgico, ¿verdad? El preganglionar. ¿Ok? Y está allí actuando y está empezando a aparecer manifestaciones de la neuronita simpática. Eso es grave. ¿Ok? Intoxicación grave. ¿Ok? Para que recuerden las pupilas, tan sencillo y tan útil. Y es pura clínica. 17. Cefalea por tensión muscular. A ver, muchos de los que están estudiando están con ese tipo de cefalea si no son migrañosos, ¿verdad? ¿Se van a tomar un tramadol? No, pues no van a sacar un cañón para matar una mosca, ¿no es cierto? Gabapentina,
La gabapentina es un frenador no muy exitoso, ¿ok? Como frenador de dolor de cabeza se usa, pero ya cuando no queda nada, ¿ok? Alprazolam les va a funcionar muy bien. ¿Tomarían alprazolam todos los días que le duele su cuellito y su cabeza? No, porque la memoria, la costumbre, la habituación. Ok, entonces me queda cafeína y paracetamol, porque la cafeína potencia los analgésicos, ¿verdad? Ok, pero ¿solo cafeína? Tendría que haber un analgésico. Recuerden, hay paracetamol con cafeína. ¿Ok? Hay una presentación comercial de paracetamol con cafeína. Todo depende, por supuesto, porque si la cafeína les da a ustedes taquicardia o temblor en la mano, no sirve. Para migraña también hay ergotamina con cafeína. Y si uno tiene la migraña bien controlada y recién comienza un expreso doble, santa solución. Por supuesto, si tienen la migraña bien controlada y si toleran el expreso doble, ¿no es cierto? Ok. 18. Tratamiento de primera línea. Crisis tónico-clónica generalizada. Crisis tónico-clónica generalizada. Si no tengo más información, yo escojo el que tenga el espectro más amplio. Escojo valproato, ¿ok? Y de los nuevos puedo escoger la motrigina topiramato, ¿ok? Les cuento que el topiramato es muy bueno, buenazo, ¿ok? ¿Cuál es el problema con el topiramato? Muchos efectos secundarios. Ese es el inconveniente. Por ejemplo, puede, como es un medicamento parecido, tiene el mismo mecanismo que la acetazolamida, puede dar parestesias, puede dar sensación metálica en la boca, entonces molesta. Valproato es nuestro amplio espectro, ¿de acuerdo? Ok. Dosis inicial de sulfato de atropina en una intoxicación. Creo que nunca nos vamos a olvidar de los órganos fosforados, ¿verdad? Porque hemos tenido 80 preguntas. Ok, 0.05 es un clásico. Por favor, no se olviden que ahora tenemos muchos asuntos legales, médico-legales. Cuando uno tiene que usar más dosis de la habitual, ¿ok? Porque ustedes de frente van poniendo la atropina, pero alguien tiene que llevar la cuenta y luego al final una nota en la historia. Y si uno calcula dosis por kilo de peso que se está pasando, no se olviden de escribir la justificación. ¿Ok? Se dio la dosis adecuada, reaparecieron las manifestaciones, dosis adicionales. Que esté escrito, por favor, ya saben, la parte cervical del médico es la más sensible, ¿ok? Los agarran del cuello, ¿ok? Ajá, me están preguntando los colegas aquí presentes cuántas veces se puede repetir. Eso depende un poquito del paciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque uno lo justifica. Le puse y volvió a aparecer. Le puse, volvió a aparecer. ¿Verdad? Alguien que sabe les va a preguntar ¿y por qué no lo bañaste? ¿No es cierto? Ok, pero sí tengan ustedes en cuenta que hay que tomar medidas para que no siga absorbiendo, porque si no va a pasar lo que me están preguntando. Le puse, le puse, le puse. ¿Ok? No se olviden de liberarlo de la absorción. Sí. Sí, lo que pasa es que efectivamente el colega me comenta que si uno atropiniza demasiado al paciente, puede tener necesidad de irse al otro lado y tratar de contrarrestar. Pero no se olviden que esto funciona rápido. Entonces hay que estar al pie del intoxicado para irlo mirando. Y ya uno va viendo que las manifestaciones, por ejemplo, están yendo más despacio, ¿verdad? Vuelven a aparecer, pero están yendo más despacio. Pero si vuelven a aparecer, colegas, por algo tiene que ser. De algún lado sale la atropina. ¿Verdad? De algún lado sale la atropina. Entonces ahí sí, olvídense, hay que bañar al paciente, hay que limpiarlo bien, hay que buscar todos los sitios donde posiblemente esté quedando algo de órgano fosforado. Por ejemplo, como fumigan, a veces he visto dentro del oído, ¿ok? Porque se voltea el viento y les cae encima, ¿ok? Les cae encima y no usan protección, ¿ok? Entonces, alerta con ese detalle, ¿ok? Hay que ser detective ahí. 20. Fármaco anticonvulsivante similar a antidepresivo triciclo. Esta es una pregunta canalla. Esta pregunta obvienla porque no tienen por qué saberla honestamente y no debieran preguntarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la historia y eso es propio de los residentes de neurología o de psiquiatría, ¿ok? En el año de la pera apareció la carbamazepina como antidepresivo y fue retirado del mercado porque se demoraba 20 años en funcionar y era poquito el efecto.
Entonces lo guardaron. Cuando aparecieron los modelos animales de crisis convulsivas, los ratoncitos que convulsionaban, se agarra fármacos que no se están usando y se prueba siempre, ¿no? Y ahí fue donde descubrieron que la carbamazepina era muy buena. ¿Okay? Y no se olviden que la carbamazepina en psiquiatría es empleada como regulador del ánimo, ¿okay? Como regulador del ánimo también en psiquiatría, ¿okay? No como antidepresivo, pero sí como regulador del ánimo, ¿okay? Nos ayuda a estabilizarnos. ¿Okay? Entonces, recuerden, esta es una pregunta ya, honestamente, no debía estar, ¿no? 21. Tratamiento más eficaz del Parkinson. Más eficaz. El Parkinson es disminución de dopamina. Por consiguiente, yo quiero darle un tratamiento de reemplazo y por ello no puedo usar dopamina porque se destruye de inmediato si me la pongo, pero sí levodopa, que cruza la barrera hematoencefálica, ¿ok? Aquí tienen ustedes otros fármacos que se pueden emplear en enfermedad de Parkinson. La selegilina, por ejemplo, es un inhibidor MAO. La bromocriptina es un agonista del receptor. La cabergolina es otro agonista del receptor. Fue retirado del mercado por la potencia que tenía y en la gente mayor, difícil. La amantadina no tenemos, es una pena. Suavecito, baratito. Y el parkinsoniano muy mayor, que ya no tolera muchas cosas, le puede ayudar, ¿ok? Les he puesto para aprovechar la lámina. Recuerden ustedes que el Parkinson es la dopamina en el locus niger baja, los ganglios basales pobrecitos no se estimulan, le doy levodopa. En los Parkinson raros, los Parkinson plus, yo prefiero usar el sinónimo de plus porque me orienta a que tiene Parkinson y algo más, ¿verdad? Parkinson y ataxia y espasticidad y sabe Dios qué, ¿ok? Entonces, abajo la dopamina está muy bien, pero los ganglios basales no responden, ¿se dan cuenta? Totalmente diferente. Por consiguiente, ¿de qué sirve la levodopa? No de mucho, queridos colegas, ¿ok? No de mucho, ¿ok? Recuerden la sinapsis, esta es de la clase que hicimos. Recuerden ustedes la sinapsis dopaminérgica y la posibilidad de participar con medicación en la parte presináptica, participar en la hendidura, participar en la parte postsináptica. Esta era la lámina final de la clase donde ya habíamos analizado por partes cada una de estas cosas en la clase, ¿verdad? Revisen esto y no se olviden también que cuando baja la dopamina, aumenta la acetilcolina y hay temblor de reposo. Por eso uso anticolinérgicos que solo sirven para el temblor de reposo, no sirven para ninguna otra cosa. 22. Fármaco que induce actividad enzimática. Si a mí me preguntan cuál es el fármaco más difícil de manejar, el antisocial, ¿verdad? Recuerden ustedes que el valproato no le gusta mezclarse con nadie. Y si a ustedes les preguntan cuál es el fármaco más social que se va con cualquiera, el levetiracetam se va con cualquiera. Entonces, ahí tienen dos fármacos opuestos que no le gusta combinarse y que sí le gusta combinarse. Aquí nos preguntan por la actividad enzimática, ¿ok? Les he puesto un recuadro para que recuerden, porque aquí la fenitoína me va a recordar las respuestas con F, ¿ok? Fenitoína, fenobarbital, ferbamato son inductores enzimáticos. En cambio, los otros que no son con F, recuerden CLOTS para carbamazepina, lamotrigina, oxcarbazepina, topiramato. ¿Ok? Entonces, esto para que recuerden inductores enzimáticos. ¿Ok? 23. Parkinson y tiene anorexia, náuseas, vómitos. ¿Qué debe haber estado recibiendo este paciente? Bromocriptina, ácido gamma-aminobutírico, levodopa, acetilcolina, pramipexol. ¿Ok? Entonces, yo voy mirando esto y digo, ya, bromocriptina, no creo. Ácido gamma-aminobutírico, ni hablar. ¿Ok? O sea, GABA, nada que ver. Acetilcolina, nada que ver. ¿Qué le dan a un parkinsoniano? Bromocriptina, levodopa, pramipexol. Allí debe estar la respuesta, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes los efectos secundarios
periféricos de la levodopa, porque actúa sobre el centro del vómito y sobre la inervación vegetativa del control de presión arterial. Tanto así que yo le digo al paciente, es hipertenso, señor, avísele a su cardiólogo que le estamos añadiendo levodopa. ¿Ok? Y algunas veces el cardiólogo ve que está bajando la presión, le baja un poquito la medicación de su lado. ¿Ok? Los acompañantes, porque la levodopa no viene sola, ¿verdad? Levodopa, carbidopa o levodopa benseracida, ¿cierto? Ok. Inhiben la conversión periférica para que se convierta en dopamina solamente en el cerebro, no en el cuerpo. Porque si se convierte en el cuerpo, efectos secundarios. ¿Ok? 24. Anticonvulsivante de uso habitual relacionado con anemia plástica y leucopenia. Muchos dan anemia plástica y leucopenia, pero de esta lista hay uno en particular que se llevó la tinca, se compró todos los tickets de la rifa. Es más, ya lo hemos mencionado por otras cosas, porque en carbamazepina nosotros normalmente pedimos a los pacientes al mes un esquema de hematología para ver alguna cosa de la serie blanca y demás. Vemos función hepática, función renal y dosamos el medicamento. Los nuevos fármacos tienen menos dificultades de este tipo, pero de todas maneras hay que vigilar. Pero en el caso de carbamazepina, miren aquí, 3 meses. Y aún con todo, yo he visto manifestaciones tardías. Entonces, mis pacientes siempre les digo, usted hace su control de sangre, de hígado, de riñón y dosaje cada 6 meses, ¿ok? Mínimo es cada año. Los pacientes deben saber esto, ¿ok? Aunque no vengan a consulta, porque no viene la mayoría de regreso cuando ya está bien controlado, tienen que saber que hay una toxicidad a largo plazo, ¿ok? Y que hay que vigilar. 25. ¿Qué hacen las anfetaminas, colegas? ¿Ustedes creen que las anfetaminas, con el efecto tan potente y brusco que tienen, inducirán la liberación de una sola cosa? Raro, ¿verdad? Lo más probable es que induzca la liberación de varios neurotransmisores y efectivamente son varios, ¿ok? Entonces, aquí nos ponen combinaciones para todos los gustos. Cuando nosotros hablamos de un fármaco, una droga, que es potencialmente bien adictivo, yo busco un neurotransmisor que tiene que ver con la dependencia. ¿Cuál será? La gente que se sube a hacer piques, la que se tira de no sé dónde, dopamina, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay dopamina, aquí hay dopamina. Una de las dos tiene que ser, ¿verdad? Del resto no tiene dopamina. Entonces aquí dice acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina. ¿Cuál puede ser la combinación más estimulante? La que tenemos aquí, acetilcolina no tanto, ¿ok? Recuerden, las anfetaminas liberan dopamina como cancha y liberan otras catecolaminas aparte de la dopamina y la indolamina, la serotonina, ¿ok? Entonces, esto es lo que liberan las anfetaminas, ¿ok? Esto es lo que liberan las anfetaminas. 26. Tratamiento durante convulsiones generalizadas neonato. A ver, ¿quién de ustedes se anima a hacer estudio randomizado, controlado, doble ciego, para ver otros tratamientos para el neonato? Se ha intentado. No un estudio así, ¿no?, como lo describo, lo más parecido a eso, ¿no es cierto? Pero caso control bien difícil, ¿ok? Entonces, hasta el momento, por supuesto, se sigue usando fenobarbital en base a las evidencias. No ha habido mayor cambio. Se ha intentado, inclusive con levetiracetam, pero es muy poca información, muy pocos casos y realmente no hay cómo sacar conclusiones valederas, ¿ok? 27. 72 años el honorable caballero, tiene un parkinsonismo y resulta que los piececitos se le hinchan, se le ponen rojitos y le duelen, ¿ok? Le dicen al paciente que deje de tomar. ¿Qué cosa tiene que dejar de tomar? Si alguien ha trabajado en endocrino y ha visto mujeres que tienen que tomar este fármaco, ¿verdad?, por hiperprolactinemia,
se habrán dado cuenta que la bromocriptina da estas cosas. Esa es una pregunta. Nosotros hemos usado bromocriptina, déjenme ver, yo me gradué en el 85. Me parece que el 83, en el 84 más o menos ya no se usaba bromocriptina. ¿Ok? En Parkinson no, porque la gente mayor con bromocriptina bien difícil. Aún las mujeres jóvenes con bromocriptina sufren. ¿Ok? Tienen muchos efectos secundarios. ¿Ok? Entonces, realmente en este momento no lo estamos usando. ¿Ok? Estamos usando el pramipexol, que es el único agonista que tenemos en el Perú. 28. Gran precaución para usar este fármaco en las personas que tienen Parkinson, cuando además tienen hipertrofia prostática o problemas gastrointestinales obstructivos. ¿Reconocerán aquí el producto que tiene que ver con la acetilcolina? No lo creo porque es la benzatropina que no tenemos en el país desde que yo era chiquita, creo. ¿Ok? Ok. Este es un anticolinérgico. En el Perú nos está quedando el viperideno. Ya retiraron también el triexifenidilo. Nos queda solamente el viperideno, que es lo que usamos para las personas con Parkinson. ¿Usamos mucho viperideno? No, porque acetilcolina, la corteza y el tío alemán. ¿Ok? Entonces, si yo subo mucho la dosis del viperideno, el paciente se va a sedar, se va a dormilar y va a perder memoria. Entonces, poquito, ¿ok? Raro es el paciente que toma tabletas enteras. La gran mayoría, si les sirve para el temblor parkinsoniano, el temblor de reposo, toman medias tabletitas y el médico siempre está mirando bien que no se vaya a generar un problema con la memoria, la atención y esas cosas. Hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, los problemas de próstata y problemas en donde la acetilcolina participe, ¿ok? 29. Mujer, caucásica, 63 años, debilidad y temblor. En el examen físico, facies tipo máscara. Le llaman el rostro del jugador de póker. ¿Cómo está el jugador de póker si tiene 4 ases y el comodín? ¿Va a estar así? No, ¿verdad? Va a estar... Aquí no pasa nada, porque si no los demás se dan cuenta. Ok, es por eso le llaman rostro inexpresivo, ¿ok? Rostro de jugador de póker. Y acá dice en la traducción, temblor de píldora rodante. ¿Qué cosa es una píldora rodante? ¿Alguien me puede explicar? Quiere decir, es el temblor como si frotaran los dedos. Y en inglés, rolling pill significa que tengo una pildorita que le estoy dando vueltitas. ¿De acuerdo? Eso significa una descripción medio fea, ¿ok? ¿Cuál de estos exacerbaría su enfermedad de Parkinson? No me preguntan qué le doy, me preguntan qué le doy y se pone peor, peor, peor. Le soplo. La persona tiene una crisis tremenda de agitación psicomotriz, con alucinaciones, para que sea más claro. ¿Qué le darían? Un antipsicótico, ¿verdad? Si tenemos suerte, le van a dar un antipsicótico de los nuevos, ¿ok? Para que no vaya a haber parkinsonismo. Pero los antipsicóticos antiguos, la clopromacina y el haloperidol, son campeones para producir problemas de este tipo, ¿ok? Entonces, alerta a todos con este detalle, ¿ok? Nosotros no tenemos tolcapona, es inhibidor de la enzima que destruye en la hendidura. ¿Ok? Es un mecanismo en la hendidura. Tenemos entacapona. ¿Ok? La tolcapona fue retirado en la mayor parte de los mercados y en algunos países está autorizado, pero tiene indicaciones de mucho cuidado de la toxicidad de la tolcapona. ¿Ok? 30, 70 años tiene este honorable caballero, va a consulta con enfermedad de Parkinson, etapa inicial. Fármaco, y les piden un fármaco, miren la descripción, que actúe sobre los receptores de dopamina. ¿Será la levodopa? No, ¿verdad? Para reducir los signos y síntomas de la enfermedad. Les están preguntando por un fármaco que vaya contra el receptor, ¿verdad? Que estimule el receptor. De todo lo que me proponen, por supuesto, carbidopa no voy a bancar, ¿verdad? Porque es el acompañante, nada que ver. Todavía los demás pueden ustedes pensarlo, ¿ok? Ok. Orfenadrina tampoco, por supuesto. Amantadina podría ser
pero es demasiado suavecito, se usa mucho en la gente mayor ya, por los asuntos de toxicidad de la levodopa y demás, ¿ok? Entonces se usa mucho en ellos. Y no lo tenemos, es un antiviral antiquísimo, ¿ok? Que prácticamente no lo tenemos. Había en Argentina, no sé si sigue habiendo con las dificultades que han tenido. En Tacapona usamos también, es un inhibidor de la enzima que destruye en la hendidura. Y el pramipexol, recuerden el detalle del pramipexol. Un pequeño grupo de pacientes es muy sensible y hace hiperfagia, hipersexualidad, ludopatía. ¿Ok? ¿Qué receptor de dopamina tiene que ver con el movimiento? Como tenemos dos patitas, ustedes se van a acordar que es el 2. ¿Ok? 2 por la forma de caminar del parkinsoniano. Entonces recuerden que es D2. Y el pramipexol es D2, D3. A la mayoría de los cristianos, un poquito que actúe sobre el 3 no molesta, pero a algunas personas actúa sobre el 3 y les da este cuadro de descontrol, hiperfagia, hipersexualidad, ludopatía. Hay que avisar siempre, prevenir a la familia y al paciente. 3.1. Combinación de fármaco que es un tratamiento adecuado, ¿ok? Amantadina, carbidopa, entacapona. ¿Qué hace ahí la carbidopa? Fuera. Levodopa, carbidopa, entacapona, podría ser. Pramipexol, carbidopa, entacapona, carbidopa. ¿Y dónde está el otro? Neblar. Podría parecerme interesante la letra D de dedo, ¿de acuerdo? La letra D de dedo, ¿ok? Entonces está interesante la B y la D de dedo. Ahora, ahí sí hay que tener un poco más de idea. ¿Por qué? Porque cuando se han hecho combinaciones, todo el mundo ha pensado, vamos a hacer todo para demorarnos en darle la levodopa porque solo dura el efecto unos cuantos años, ¿ok? Entonces mejor lo atrasamos lo más que podemos. Y cuando han intentado esto, que sí es razonable, no ha funcionado. Entonces, ni hablar, esto no aparece por ningún lado en este momento. Y utilizamos levodopa, carbidopa y podemos darle algo que lo potencie, ¿ok? Que prolongue el efecto, ¿ok? Levodopa, carbidopa con entacapona. 3.2. 3 años después, perdón. Muy buena pregunta. Alguien que está presente me está preguntando si siempre se tiene que iniciar con levodopa. Depende que me pregunten para efectos del examen. ¿Por qué? Porque si me preguntan el estándar de oro, lo que mejor mejora, levodopa. Pero si me preguntan lo primero que usted hace, ¿verdad? Le voy a dar primero levodopa, si recién comienza, le voy a dar primero un agonista de receptor y pramipexol. Y puedo pasarme 2 años, a veces 3 años, sin tener que iniciar levodopa, porque la levodopa va a durar un cierto número de años. Entonces, mientras más me demoro, que sea razonable, ¿no es cierto?, voy a tener mayor duración de efecto a una edad más avanzada. Ok. Regresa 3 años después, se han agravado los síntomas, ya hay una bradicinesia importante, arrastra los pies. Para evitar que se agraven más los síntomas, se le da un inhibidor de la catecol o metiltransferasa que se le añade a la levodopa carbidopa que le dieron. Entonces, ¿cuál será el producto inhibidor de la catecol o metiltransferasa que me ayuda para prolongar el efecto? Tengo benzatropina, que es el anticolinérgico, amantadina, que es suavecito y no tenemos, ropirinol, es agonista del receptor, no lo tenemos, selegilina, así como teníamos inhibidores COMT en Tacapona, tenemos inhibidor MAO. Entonces recuerden, hay 2 inhibidores, un inhibidor en el botoncito y un inhibidor en la hendidura. ¿Okay? Hay 2 que tienen este componente metabólico. No se olviden que en el Perú ya tenemos también, tienen que sumarle a la selegilina la rasagilina, porque ya tenemos rasagilina en el Perú, hay 2. ¿Ok? Ok. 3.3. ¿Cuál de los siguientes fármacos permite reducir los efectos periféricos adversos de la levodopa? Náuseas, hipotensión, arritmias cardíacas, cuando es incluido en el tratamiento. Hasta ahí todo estaba muy bien. Pero eso de cuando es incluido, viene con la misma pastilla. O sea, cuando yo era chiquita, habían 2 frasquitos, pero ahora todo está dentro de la misma pastilla, ¿ok? Entonces, un poquito ilógica la pregunta, ¿verdad? Ok. No se olviden que la levodopa
cruza la barrera hematoencefálica. La dopamina no. La levodopa se convierte en la parte periférica y se convierte en la parte central. La parte de levodopa que se convierte a dopamina en nuestro cuerpo no cruza la barrera. No puede cruzar. Entonces actúa en el resto del cuerpo. Y ahí nos baja la presión, nos da náuseas, en fin, 20.000 cosas, ¿ok? No se olviden, por eso utilizan la carbidopa y en realidad la benseracida hace lo mismo, ¿ok? 3.4. Carbidopa, útil en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson porque precursor de levodopa, Nelson. Agonista del receptor, Nelson. Evita la biotransformación periférica. Aquí tenemos la alternativa. Y si me preguntaran por la entacapona, yo diría que evita la degradación de la dopamina, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes que carbidopa y benseracida tienen la función de evitar la transformación periférica. Y miren, aquí están, les pongo los dos nombres comerciales porque son clásicos para que vean ustedes cómo cada uno tiene lo suyo, ¿ok? Los medicamentos son intercambiables, aunque vean la composición un poco distinta. Como dicen, todo está fríamente calculado. Entonces, aunque uno tenga 250 y el otro tenga 200, por la combinación que tienen con este componente, los podemos usar como querramos, ¿de acuerdo? Los podemos intercambiar. Lo ideal es que el parkinsoniano acostumbre su metabolismo a una sola cosa, pero a veces falta medicamentos. 3.5. 58 años, historia familiar de Parkinson. Raro, ¿verdad? La historia familiar de Parkinson y de Alzheimer, 5%. ¿Okay? Llega para evaluación. Temblor leve de pulgar e índice que se mueven alternativamente como si estuviera enrollando un objeto entre ambos. Esto está mejor como descripción. ¿Ok? Y una leve alteración de la marcha. Eso sí, no sé qué cosa es. Porque si yo tengo una piedrita en el zapato, chiquita, tengo una leve alteración de la marcha. Pero digamos que arrastra los pies. Se le receta levodopa a la que se le añade carbidopa, Wiflas, porque ya vienen juntas, nada que se le añade, ¿ok? ¿Cómo actúa la carbidopa? Miren, todo esto para preguntarme cómo actúa la carbidopa, ¿no es cierto? Ya sabemos que la carbidopa y la benseracida inhibe el metabolismo de la levodopa a nivel periférico fuera del sistema nervioso. La carbidopa y la benseracida entran al cerebro, porque si entran nos arruinan, ¿no es cierto? Ok, la inhibición periférica es lo que queremos, que no se transforme en dopamina afuera, porque luego no va a haber nada para el cerebro, ¿ok? No entra la dopamina al cerebro y encima los efectos secundarios. Contraindicado en pacientes con enfermedad de Parkinson muy ancianos. Más que muy ancianos, porque ahora hay gente de 90 y tantos años intelectualmente bien, ¿ok? Siempre hay más riesgo con el paso de los años de deterioro. Entonces es cierto, hay que tener cuidado con los años, pero en particular tengan ustedes en cuenta el deterioro, ¿ok? El deterioro. Los anticolinérgicos, antiacetilcolina, anti-mi-corteza cerebral, ¿ok? Entonces recuerden ustedes todas las cosas que pueden dar y incluye retención urinaria, estreñimiento y sequedad de boca. Y de por sí la gente mayor ya tiene estas cosas. Aquí está la parte cognitiva tan importante de proteger en el adulto mayor. 37. Se evitan los anticolinérgicos en los pacientes de edad avanzada con enfermedad de Parkinson porque pueden dar cualquiera de esta lista. ¿Cuál es el más peligroso? La confusión, ¿no es cierto? La confusión, ¿ok? Eso es lo más importante, pero sí da cualquiera de ellos, ¿ok? Una persona joven con un problema, por decirles de próstata, yo lo pensaría unas 50 veces, ¿verdad? Porque será joven, pero tiene un riesgo importante, ¿ok? Entonces alerta a todos. 3.8. ¿Cuál de estos fármacos no es eficaz para corea? Parkinson, hipodopa y movimientos involuntarios, hiperdopa, ¿verdad? No le vamos a dar a alguien con corea levodopa. Les cuento que cuando yo era estudiante de medicina había la prueba de la levodopa.
Entonces, si el familiar de mediana edad del paciente con Huntington quería saber si él iba a poder tener Huntington, le daban una dosis de levodopa. ¿Ok? Eso, por supuesto, en ese momento ya no se hace, ¿no? Es absurdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos darle a los pacientes que tienen mucho movimiento coréico? Vamos a utilizar, utilizamos algo que bloquee la dopamina, les damos algún neuroléptico. Y ahora es una gran cosa que existan los nuevos neurolépticos. ¿Por qué? Porque no lo sedan, no le ocasionan ninguna otra cosa y tienen poco efecto para la parte motora, controlan sí el movimiento involuntario. Entonces, los anticolinérgicos no tienen nada que hacer acá, absolutamente nada que hacer. Buscamos nosotros darles neurolépticos, preferiblemente los nuevos, los neurolépticos específicos para el componente de agitación psicomotriz y alucinaciones y demás que tienen nuestros pacientes. ¿Ok? Miren ustedes lo que empleamos en los síndromes coréicos. Ya hablamos de los neurolépticos, tetrabenazina y reserpina. ¿Ok? Recuerden ustedes este componente, tetrabenazina, está disponible, pero tiene un costo muy alto. Si ustedes le preguntan en el examen, único fármaco aprobado por la FDA para Huntington, no es ninguno de los de arriba, que son usados en todo el mundo. Es la tetrabenazina, truquito. ¿Ok? Pero se usa muy poco a nivel mundial. ¿Por qué? Por el costo. O sea, para obtener el mismo efecto tenemos que gastar mucho más. ¿Ok? Entonces, eso ha hecho que, por más de que esté aprobado, muy poco uso. En una época que lo trajeron de prueba, ha habido familias que han gastado para un solo paciente 1.200 soles mensuales. ¿Ok? Es un costo prohibitivo para ciertas familias, para la mayor parte. 39. 70 años tiene este paciente. Movimiento lento, dificultad para hablar. Hay una alta disminución del movimiento, una bradicinesia y rigidez tipo rueda dentada. ¿Qué muestra la biopsia cerebral? Pérdida de neuronas, ¿en dónde? En la sustancia negra. Miren qué linda la sustancia negra. ¿Y qué pasó con la sustancia negra? Se despintó, porque las neuronitas que tienen melanina se mueren y el marcador de que van a morir es el cuerpo de Lewy. Aquí se los presento, el cuerpo de Lewy muy elegante, ¿verdad? Centro acidófilo a lo transparente, ese es el cuerpo de Lewy, ¿ok? Entonces miren la diferencia abismal entre los dos locus niger de la persona sana y la persona con Parkinson, ¿ok? 40, caso anterior, ¿qué le daríamos de esta lista al paciente? Ya ni hablar. O sea, si no lo quieren al paciente, le dan aloperidol y lo van a volver más parkinsoniano que no sé qué, ¿no es cierto? Ok, pero como nosotros somos médicos, le damos levodopa solita, así como está ahí. No, ¿verdad? Le damos levodopa carbidopa o levodopa benseracida. 4.1, relativo al caso. ¿Qué clase de fármaco puede producir síntomas que imiten el Parkinson? Y si se lo toma cualquiera de nosotros, parece parkinsoniano. ¿Cuál? Las fenotiacinas, ¿ok? Detalle. Aquí está el uso de las fenotiacinas. En el Parkinson disminuye la dopamina y las fenotiacinas, las butirofenonas, lo que van a hacer es bloquear el receptor de dopamina, el motor, ¿ok? Un detalle aquí. Algunos bloqueadores de canales de calcio pueden dar parkinsonismo también, ¿ok? La cetiricina y la flunarizina pueden dar parkinsonismo, ¿ok? La gente mayor que lo toma, entre comillas, para la irrigación, ¿verdad? Okay, a veces hacen cuadros parkinsonianos. Ojo, si lo están haciendo, lo primero que hay que hacer es retirar el producto para la irrigación, si eso sirve para algo. 42. Una de estas es probable que sea una reacción adversa, problemática con las fenotiacinas. Si hacen un tremendo bloqueo, esta pregunta deben recordarla para sus guardias, porque puede haber hipotensión. Entonces, les llega el paciente en plena agitación psicomotriz. Uno lo agarra como puede
Y las guías bien bonitas dicen, lo pone horizontal, le pone una vía, y una vez que le ha puesto la vía, le pone el neuroléptico, ¿no es cierto? A ver, háganlo, ¿verdad? Difícil. Uno agarra al paciente como puede, le pone el neuroléptico por donde puede, pero apenas sea posible, por favor, lo ponen horizontal y le ponen una vía efectivamente, porque hay riesgo de hipotensión ortostática y el paciente en su agitación está parado y de pronto se les desploma, ¿ok? Entonces estén muy alerta con los pacientes agitados. Es muy importante que estén con una vía y que se vigile la presión arterial. Hay otras cosas con los medicamentos de este tipo, ¿ok? Movimientos involuntarios, se calman pero empiezan a hacer movimiento involuntario y por supuesto si somos piñas, reaccionan muy mal al neuroléptico y hacen un síndrome neuroléptico maligno, la hipertermia, ¿recuerdan? Y la rigidez muscular, ¿ok? 4.3. Síndrome extrapiramidal, secundario al uso de fenotiacinas. ¿Qué voy a intentar darle? Me pusieron una fenotiacina porque estaba con una agitación psicomotriz y me llevan tranquila a mi casa y al rato regreso. Doctor, no sé qué pasa, mire mi cuello, no puedo enderezar el cuello. ¿Ok? Una distonía aguda. No sé qué pasa. Y la lengua volteada. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes los componentes que tienen que ver con discinesias o distonías agudas por fármacos y ahí usamos un anticolinérgico, bendecido sea porque rapidito le quita el cuadro al paciente, es como la mano de Dios, o sea, lo inyectan y ¡pum! El paciente está feliz, ¿ok? Recuerden el viperideno, ¿ok? Y esto es válido para cualquier fármaco que les dé un movimiento involuntario en forma aguda. Hay fármacos que usamos y no sabemos que son un poquito bloqueadores. Algunos antieméticos pueden ser bloqueadores de dopamina también, ojo. Así que estén alerta con este detalle, ¿de acuerdo? Ok. No se olviden también que algunos medicamentos tranquilizantes pueden tener un cierto efecto también, ¿ok? Terapia crónica con levodopa en Parkinson incluye las siguientes complicaciones. ¿Cuál es menos frecuente? Todas estas pueden haber. Si ya revisaron Parkinson, ahí hay varias complicaciones. Pero así, aunque no hayan revisado, hay una medio rara. Las alucinaciones, ¿no es cierto? Ok, aquí tienen la interpretación auténtica de lo que quiere decir cada uno de estos términos, ¿de acuerdo? Y ya saben, alucinaciones pueden haber, porque es hiperdopa, pero es rarísimo, rarísimo. Hay que tener cantidades realmente tóxicas. A veces el paciente se toma una pastilla y llega a su cuidador y le da una segunda pastilla, ¿no? Ya con esas dosis podría pasar, ¿ok? Entonces recuerden, es menos frecuente. Esta es... Revisen esta lámina, por favor. Está en la clase de farmacología que hemos hecho el otro día, ¿ok? Entonces revisen. La hicimos al final ya poniendo todos los fármacos en la hendidura. Pero lo que hay que analizar es fármacos que funcionan presináptico, fármacos que funcionan en la hendidura, fármacos que funcionan postsináptico. Efecto pre, efecto hendidura, efecto post, ¿de acuerdo? Ok. 4.5, triexifenidilo, ya no lo tenemos. Pongan ustedes aquí cualquiera de los que tengamos, ¿ok? Recuerden ustedes que el viperideno es el que tenemos. Se usa en la enfermedad de Parkinson porque mejora una sola cosa. No se le da a todos los pacientes. Si tienen temblor de reposo, vale, ¿ok? Es un temblor que responde a los anticolinérgicos. Temblor de reposo. 4.6. Usado en el tratamiento del Parkinson y atenúa los efectos colaterales extrapiramidales de los neurolépticos. Ahí no han puesto el viperideno. Hace siglos que no tenemos, por lo menos 10 años que no tenemos triexifenidilo, ¿ok? Recuerden, la amantadina facilita la liberación. La pergolida ya no lo tenemos, es un agonista dopaminérgico. El efecto duraba
2 días, 3 días, algo por el estilo. Dificilísimo calcular y en gente mayor no les digo nada. Tremendo, tremendo. ¿Ok? La selegilina y ahora en el Perú ya tenemos también rasagilina, 2, IMAO. ¿Ok? Triexifenidilo, ya saben ustedes que lo que tenemos es viperideno. ¿Ok? 4.7, agonista del receptor. El agonista del receptor viejito era la bromocriptina, ¿verdad? Que tenemos pramipexol. Aquí hay otro agonista. La apomorfina es un agonista subcutáneo. Ustedes me dirán, ¿y para qué voy a usar un subcutáneo? ¿Ok? Con el paso de los años, este es el receptor, entra la dopamina a actuar, todo bestial. Este es el receptor, entra la dopamina y el receptor cambia de conformación y bota la dopamina. Entonces yo estoy haciendo la clase aquí con ustedes y de pronto me pasa eso arriba y me pongo rígida y me da el parkinsonismo en medio segundo. Se van al piso, como árboles caídos, así se van. Tiesos, totalmente tiesos. Entonces, el acompañante saca la jeringa precargada, la aplica subcutánea y en un ratito el paciente se recupera. ¿De acuerdo? En un ratito se recupera. Esto sí, estrictamente hablando, es un agonista. ¿Ok? Solamente que es subcutáneo. Si les preguntan, nosotros no iniciamos tratamiento con bromocriptina, usamos pramipexol. La bromocriptina, si se usa para estado inicial, eso y la carabina de Ambrosio son dos cosas iguales. ¿Ok? 4.8. Indicaciones de la bromocriptina, excepto una. Síndrome neuroléptico maligno, eritromelalgia, Parkinson, prolactinoma, hiperprolactinemia no producida por prolactinoma. Entonces, las prolactinas, de acuerdo. Parkinson, ya, de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Síndrome neuroléptico maligno, la respuesta que nos dan es esta. Yo quisiera ver cuál de los que han tenido, los anestesiólogos y cirujanos, han tenido experiencia en estas cosas, han podido usar, y la gente de emergencia, ha podido usar bromocriptina en una emergencia. O sea, le dan la pastilla al paciente, si es que se la pueden dar, porque este cuadro es grave, ¿ok? Y luego se busca en su banquito a ver que haga efecto, ¿no es cierto? O sea, discúlpeme, pero no es un uso lógico. Este medicamento demora mucho y es muy suave, ¿ok? Y el síndrome neuroléptico maligno es una emergencia. Bromocriptina, con éxito en síndrome neuroléptico maligno. O sea, yo quisiera saber qué experiencia ha tenido el que ha escrito esto, que me muestre los casos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad el síndrome neuroléptico maligno es mortal, ¿ok? Si no tenemos un antagonista de canal de calcio por vía endovenosa, no vamos a poder contrarrestarlo y se nos muere el paciente. Es un asunto grave, rara vez se salvan, ¿ok? El androleno endovenoso es la mejor indicación para un cuadro de este tipo, ¿ok? 50. IMAO, uno se usa en la enfermedad de Parkinson. Y esa es una pregunta canalla. ¿Por qué? Porque la respuesta es selegilina o rasagilina. Pero resulta que en Estados Unidos uno puede poner el nombre comercial. Trampa, ¿no es cierto? Ok, eso. Felizmente las preguntas han mejorado, ya no hay tanta, a 2, 3 años están mucho mejor las preguntas, ¿ok? Entonces, el Deprenil es la selegilina en Estados Unidos. Recuerden que aquí iría selegilina o rasagilina, ¿ok? Selegilina o rasagilina son 2 IMAO. Pergolida, se utiliza en el tratamiento, yo pondría se utilizaba, en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson por su efecto. Si el Parkinson es un problema de dopamina, la lógica me dice, aunque yo no me acuerde ni sepa de qué se trata la pergolida y esto trata de Parkinson, ¿cuál sería la respuesta? Por lógica, ¿verdad? Ok. Se dejó de usar, ¿por qué? Porque como se tiene que dar tanto tiempo, ¿qué creen que apareció? Fibrosis en el corazón. Adulto mayor y con fibrosis en el corazón por fármaco. Se imaginan el drama, ¿verdad? 5.2.
Principal indicación del agonista dopaminérgico: contrarrestar los efectos, monoterapia de la enfermedad de Parkinson, Parkinson vascular, deterioro de fin de dosis, ninguna de las anteriores. Esa es una pregunta de antes de la pandemia. En ese momento se empleaba sobre todo en deterioro de fin de dosis para prolongar el efecto de la dopamina. En este momento, la respuesta sería la letra B, monoterapia de la enfermedad de Parkinson, y miren el acápite que he puesto acá. Inicial. ¿Ok? Una persona con Parkinson entre 60 y 70 años, relativamente joven dentro del grupo de adulto mayor, que no tiene ninguna complicación, ningún deterioro, y me permitiría darle 2, tal vez 3 años solamente ese agonista y luego ya empezar la levodopa. ¿Ok? Antes, cuando recién salió, cuando la persona tomaba su pastillita a las 12 y todo iba bien, y de pronto los años pasan y a las 11 ya sentía que estaba rígido, que no podía moverse bien, se han perdido más neuronas y se deteriora antes de la hora, ¿verdad? Entonces, en esos casos potenciábamos, prolongábamos el efecto de la dopamina. 5.3. Uno de los siguientes no es un fármaco agonista dopaminérgico, no es un fármaco agonista dopaminérgico. Lisurida, bromocriptina, sulpirida, pergolida, apomorfina. Menudo lío, ¿verdad? Porque no tienen costumbre de muchas de estas cosas, ¿ok? Entonces, resulta que la lisurida, vamos a cambiar. La lisurida es un agonista dopaminérgico que existe en el extranjero, es líquido. Entonces, hacen una gastrostomía, ¿ok? Y ponen una bombita y van liberando lisurida. Han hecho la prueba por líquido cefalorraquídeo, ha funcionado, ¿ok? Pero como comprenderán, no es muy recomendable tener muchos años una vía de entrada para el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Entonces, para la parte digestiva se ha usado en algunos lugares, ¿ok? Bromocriptina es un agonista ya superado por los actuales agonistas. La pergolida es un agonista, pero retirado del mercado por su potencia y su duración. Y la apomorfina es un agonista, pero subcutáneo. Entonces, y miren ustedes cómo los nombres se parecen, ¿verdad? Entonces, aún con los residentes, yo les he puesto esa pregunta y todos un poco que han dudado, ¿no es cierto? Porque se parecen los nombres. La sulpirida, los residentes, los 3 residentes que habían rotado por psiquiatría sabían que la sulpirida se emplea en esquizofrenia, en cuadros por el estilo, ¿ok? Ok. Fármaco que simula los efectos del Parkinson. Si uno de ustedes quiere disfrazarse de parkinsoniano, ¿qué tendría que tomar? Haloperidol, ¿ok? ¿Por qué los hospitales psiquiátricos hace unos años estaban llenos de pacientes? Porque para controlar las grandes psicosis había que darles haloperidol o clorpromacina. Y el límite entre bloquear la dopamina para la parte psiquiátrica y bloquear la dopamina en la parte motora era tremendamente difícil. Y los pacientes, los veían ustedes en el hospital psiquiátrico, agarrados de la ventana, temblando, rígidos, inexpresivos, con la mirada fija, ¿verdad? Porque tenían un síndrome parkinsoniano. Ahora que hay los nuevos neurolépticos, esto ha permitido que muchas de esas personas se controlen bien y no tengan ese cuadro. ¿Ok? Y no tengan ese cuadro, por lo cual los hospitales psiquiátricos tienen menos pacientes en internamiento crónico. ¿Ok? 5.5. Discinesia. Discinesia es un movimiento involuntario anormal. ¿Qué resulta? Que aquí está el ganglio basal y aquí está la dopamina. La dopamina tiene que estimular el ganglio basal. Pero si hablamos de niveles, la dopamina fluctúa normalmente así. Poquito fluctúa en nuestro cerebro. Y yo me levanto sin dopamina, tomo mi pastillita, sube la dopamina, empieza a bajar la dopamina, sube con mi siguiente pastillita y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Estimulación intermitente de los ganglios basales.
La estimulación intermitente de los ganglios basales tiene que ver con el hecho de que no existe una dopamina de liberación lenta que podamos nosotros usar, ¿ok? En algunos países del extranjero hay una dopamina de liberación lenta y aleja la posibilidad de que esto pueda suceder. Entre nosotros no, ¿ok? No tenemos esa forma, ¿ok? Recuerden la hipersensibilidad y la estimulación intermitente del receptor. Como ven, es un arte manejar Parkinson, ¿verdad? Ok. Y el artista no es solamente el médico, es el paciente. Porque si el paciente, yo no me comunico bien con el paciente y no nos entendemos y no entiende lo que quiero hacer, cambian la medicación y hacen lo que quieren. Y es un riesgo cuando el paciente toma la levodopa de cualquier manera, ¿ok? 5.6. Podemos estar ante una complicación del tratamiento con levodopa con todo lo siguiente menos 1. Solo por la edad, nada más que por la edad. ¿Cuál marcaría? Porque la mayor parte de pacientes son mayores de 65, queridos. ¿Ok? Por consiguiente, sin saber mucho, lógico. La amenorrea no tiene nada que hacer, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasaba con las mujeres jóvenes con esquizofrenia? Les daban aloperidol e inducían amenorrea galactorrea con los bloqueadores dopaminérgicos. ¿Ok? Con el aloperidol, con la clorpromacina, es un bloqueador dopaminérgico. ¿Ok? Ok. No nos dejemos agarrar por estas preguntas porque yo digo, a veces lo que sucede es que el docente ya no sabe qué más poner, ¿no? Entonces pone alguna cosa así que por ahí sonó, ¿verdad? Ok. Recuerden también estos efectos, ¿ok? Psicosis, aumento de dopamina. ¿Qué ha pasado? Algún paciente ha dicho, para que me dure más, mejor me tomo 2. Hiperdopa. Agitación psicomotriz, alucinaciones. ¿Ya? Ok. Lo mismo ha pasado acá. A un paciente que recién comenzaba le dijeron una pastilla cada 8 horas, se tomó la primera pastilla y se llenó de movimientos involuntarios, casi se infarta el pobre paciente del susto que se pegó. ¿Ok? En forma específica, refuerza metabólicamente la actividad de dopamina del cerebro. Ay, estos términos, ¿ok? Ok, cuando hablamos de metabolismo, ustedes van a pensar en los IMAO y los ICOMT. La forma en que esto está redactado es patético, pero en fin, ¿ok? Entonces, selegilina o rasagilina es IMAO. En cambio, ICOMT es el entacapone, ¿ok? El entacapone. El tolcapone no está disponible por problemas de toxicidad. En algunos países del mundo lo venden, pero tiene su cartel ahí avisando que puede haber problemas de toxicidad. ¿Okay? 5.8. De estos inhibidores de la MAO, uno podría ser usado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y esto sí, colegas, es una pregunta complicada. ¿Okay? Si yo analizo mucho, puedo confundirme, pero en realidad el específico para IMAO-B es la selegilina. ¿Okay? Por lo que es MAO-B, en realidad la que nos interesa, no la MAO-A. No se olviden de la rasagilina. ¿Okay? ¿Para qué sirve la fluoxetina? En gente mayor. Es un antidepresivo muy interesante para el caballero mayor, la dama mayor que llora por cualquier cosa. ¿Ok? La gente vascular, la parte de adelante del cerebro tiene más irrigación y más daño cuando hay problema vascular. Entonces, un montón de infartitos en el lóbulo prefrontal. Mami, he venido a saludarte. Ay, hijita, qué bien que hayas venido. ¿No? Y así como he hecho yo con la cara, yo le digo a los residentes, se le arruga la carita a su paciente. Porque el rictus es así, parece que estuviera una mala noticia, ¿verdad? O sea, me pasó a mí la primera vez. Entra don Juancito, ¿cómo está? Tome asiento. Y su esposa, don Juancito, y yo dije, ya metí la pata, se murió la señora, ¿no? Y la hija detrás, está en oftalmología. ¿Ok? Para que entiendan ustedes lo que es el rictus y la respuesta del paciente. O sea, es un descontrol total de estos pacientes. ¿Ok? Eso ocurre en los vasculares. El señor era, como corresponde, hipertenso, diabético, dislipidémico y cardiópata no controlado. ¿Ok? Además de Parkinson. No se olviden de la fluoxetina, muy útil para estos cuadros. En un ratito se los quita.
Pasamos en la clase y se las pongo acá también, estas dos laminitas muy interesantes. Esta es una sinapsis excitadora y esta es una sinapsis inhibidora. Vamos a ver algunas preguntas de anticonvulsivantes. Entonces, qué interesante es esto, ¿por qué? Porque acá yo veo varios sitios de la unión sináptica en donde hay medicamentos anticonvulsivantes. ¿Ok? Está en la clase también. ¿Ok? Y esta es la sinapsis inhibidora. Y habíamos visto que habían algunos fármacos que actuaban sobre la parte enzimática, ¿verdad? Para evitar la destrucción del GABA, ¿ok? Y ¿saben qué es lo más interesante? Miren aquí. Aquí tienen ustedes el felbamato. Voy a retroceder. Aquí tienen ustedes el felbamato y aquí tienen el felbamato. Solo para uno de los fármacos, 3 mecanismos. Y como comprenderán, en este tipo de diapositivas ponen lo principal, ¿no es cierto? No ponen cosas más chiquitas. ¿Ok? Entonces, solo para que recuerden cómo los medicamentos anticonvulsivantes tienen varios efectos. Varios efectos. ¿Ok? Para eso también les permite esta laminita. Está acá y está en la clase también, por si acaso. Tiagabina. La tiagabina no tenemos en el Perú, están disculpados y no debiéramos preguntar por ella. Inhibe la recaptación del GABA porque inhibe el transportador que lo regresa. ¿Ok? No se olviden que todos los neurotransmisores tienen algo que los manda para adentro porque ahorro es progreso, para volverlos a utilizar. Y todos nosotros vivimos solamente con una fracción pequeña del neurotransmisor que liberamos. ¿Ok? Todo se vuelve a usar. ¿Perdón? La tiagabina, si ven ustedes, les busco, ay, perdón, acá, aquí está. Se dan cuenta que va a actuar sobre el componente de inhibición de que se vaya a regresar el calcio, ¿ok? Fenitoína. ¿Por qué no empleamos fenitoína en embarazo? Porque podemos tener repercusiones de malformación en el bebé, ¿no es cierto? Recuerden ustedes los 2 fármacos para una mujer en edad reproductiva. Levetiracetam-lamotrigina, las L's. Levetiracetam-lamotrigina en edad reproductiva, ¿ok? Valproato, ¿qué ocasiona? Porque es un clásico. Valproato y carbamazepina ocasionan... Aquí abajito. Espina bífida. Espina bífida, ¿verdad? Ok. No olvidar el asunto de la espina bífida. ¿Ok? Recuerden también cuando nosotros vamos a tener anticonvulsivantes y mujeres gestantes, en realidad la mujer en edad reproductiva debe ser advertida de las dificultades. ¿Cuál es el anticonvulsivante empleado como frenador de migraña que disminuye el efecto de los anticonceptivos en 50%? Topiramato, ¿ok? Entonces, muchas veces se usa topiramato para frenar migraña y se usa topiramato para bajar de peso porque disminuye el apetito. Entonces, hay que advertirle a la mujer que le puede fallar el anticonceptivo y además el riesgo para el bebé, ¿ok? 6.1. 9 añitos tiene este niño, lo han tratado por convulsiones clásicas tónico-clónicas, 6 añitos de edad. 6 añitos de tratamiento. Durante el examen, su rostro se está volviendo tosco, sus encías están haciendo hipertrofia, ¿ok? Están rojas, hipertróficas, feas, ¿no? El fármaco que le han dado a este niño probablemente es fenitoína, ¿no es cierto? Fenitoína, ¿ok? Recuerden, por eso la mayoría prefiere usar ácido valproico. Aprovechen el fin de semana, léanse todos los efectos secundarios de la fenitoína. Les va a faltar fin de semana. La fenitoína tiene de todo. Tiene inclusive reacciones linfoides, interfiere con la absorción de B12 y da neuropatía, da ataxia, aparte del hirsutismo, aparte de la hiperplasia gingival. O sea, les falta espacio para anotar las cosas de la fenitoína. Y por supuesto, marea y da sueño y no sé qué y no sé cuántos, ¿verdad? Ok. Entonces recuerden ustedes la fenitoína, porque si yo no tengo ya que preguntar, pregunto por la fenitoína porque tengo 80 cosas. Y encima les pongo 80 cosas diferentes en las alternativas, ¿verdad? Ok, no se olviden de la fenitoína.
Carbamazepina, crisis convulsivas focales. Ácido valproico, amplio espectro. Es el único que sirve para las cosas raras, inclusive las crisis atónicas, las ausencias, las crisis mioclónicas, las cosas estrambóticas. ¿Ok? Ok. 6.2. Indicación terapéutica y proceso. Hay uno que está incorrecto. ¿Etosuximida y ausencia? Sí. Fenobarbital y crisis febriles, honestamente, yo preferiría usar una benzodiazepina, el efecto es más corto, pero se puede usar fenobarbital. Están de guardia y son lo único que tienen, eso utilizan. El único problema, ¿por qué quiero algo de efecto corto? Porque yo quiero examinar al paciente, ¿verdad? Y si le pongo el fármaco, va a estar inconsciente. Entonces, el fenobarbital demora, en cambio el diazepam rapidito se libra, ¿ok? Diazepam se emplea en el estado epiléptico, 1 o 2 dosis apenas llegue el paciente, sí. Fenitoína en crisis de ausencia, canallada, ¿no es cierto? Porque empeora las crisis de ausencia, ¿ok? Recuerden que las crisis focales o parciales son la mejor indicación de la carbamazepina, pero la carbamazepina en psiquiatría, ¿para qué sirve? Estabiliza el ánimo. ¿Ok? Para los bipolares, ¿ok? Y en neurología, pero no para crisis convulsivas, para dolor neuropático tipo descarga eléctrica, funciona muy bien, ¿ok? 6.3. Una de estas situaciones, la fenitoína no está indicada. Crisis parciales, principal indicación. Crisis generalizadas, también cubre, y estado epiléptico, hay una presentación endovenosa. Esta es la que jamás vamos a hacer, porque si hacemos esto va a empeorar. El paciente entra en estado de ausencias, así como hay estado tónico clónico, estado parcial, hay estado de ausencias. Pero el único motivo para hacer estado de ausencias es que alguien se equivocó de fármaco. ¿Ok? Se equivocaron de fármaco. 6.4. Varón, 70 años. Tratamiento con difenilidantoína, 1 año. Epilepsia tipo gran mal. Empieza a ser adenopatías múltiples, artralgias y temperatura febrícula en realidad, ¿no? Ok. No hay pérdida de peso y el estado general es bueno. La actitud inicial más correcta. Yo difiero de la actitud inicial que van a poner, pero, o sea, hay que hacerla, pero no es la inicial, ¿ok? Biopsia de médula ósea. Sustituir la fenitoína por carbamazepina, biopsia de ganglio supraclavicular, biopsia de ganglio cervical, serología de VIH. Y la respuesta que nos dan es cambiar la fenitoína por carbamazepina. O sea, es cierto, hay que hacerlo, pero en realidad lo que yo necesito hacer es enviar a este sujeto a un colega que analice todo esto y que me asegure que no tiene un problema linfoide, ¿verdad? Ok, es cierto, la fenitoína puede dar reacciones linfoides, es verdad, pero mi obligación es, hago esto, pero no dejo de cubrir la sospecha de que el paciente tenga un problema linfoide serio, ¿ok? Cualquier persona puede hacer eso, es un hombre en edad media de la vida, puede pasarle, ¿ok? Entonces recuerden ustedes, siempre, está bien pues como pregunta de examen, pero en realidad en la práctica nuestra obligación es hacer las dos cosas, ¿verdad? Descartar que no haya nada más. 6.5. Aquí vamos a un joven de 17 años de edad con convulsiones tónico-clónicas. Las convulsiones se han controlado bien con fenitoína. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos indica toxicidad? Rigidez y temblor. ¿Algún anticonvulsivante es como un neuroléptico? Que yo sepa, no. ¿Algún anticonvulsivante da hipotensión postural? Que yo sepa, no. Aunque habláramos de migraña y le doy propanolol, podría ser, ¿verdad? Polidipsipodiuria, menos. Hiperprolactinemia, neurolépticos hemos visto, pero nada de los anticonvulsivantes. ¿Y qué me queda? Ok. Diplopia, ¿ok? Diplopia y marcha anormal. La marcha anormal es
la marcha del tipo polineuropatía, porque interfiere con la absorción de la vitamina B12, bla, 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 y estamos teniendo un problema importante. Además, podría ser que no sea por neuropatía, podría ser ataxia también, da ataxia. Entonces, la marcha así, ¿no? Marcha normal. ¿Y por qué W? Solo Diosito en su infinita sabiduría podría saberlo, ¿verdad? Porque hay mononeuropatía del tercero, del cuarto, del sexto, el que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, en realidad es una forma de redactar, discúlpeme, por eso acá le he puesto UF, ¿no es cierto? Porque es un atentado contra la semiología, ¿ok? Ni modo. 6.6, sí. Ok, le llaman espectro reducido. ¿Por qué? Porque cubre focales y cubre generalizadas, pero generalizadas no incluye las ausencias. Y generalizadas no va a incluir mioclónicas y no va a incluir atónicas, ¿ok? Entonces, por eso es que le llaman espectro reducido. Cubre las tónico-clónicas y las parciales, ¿ok? Tónico-clónicas y parciales. Por eso le llaman espectro reducido. No se olviden, el espectro amplio son las cosas raras, que cubra ausencias, que cubra mioclónicas y que cubra atónicas. Aparte de generalizadas, comunes y corrientes y ausencias. ¿Ok? Y focales, por supuesto. El valproato cubre todo eso, efectivamente. La lamotrigina cubre todo eso también. ¿Ok? Uno de los siguientes está más asociado a hiperplasia gingival. Acá, por ejemplo, la pregunta está bien, porque yo he visto hiperplasia gingival por valproato también. El que más da hiperplasia gingival es la fenitoína. La fenitoína, ¿ok? La fenitoína da más hiperplasia gingival, ¿ok? Es un clásico, pero en realidad muchos de estos fármacos pueden dar hiperplasia gingival, ¿ok? Siempre hay que vigilar todas estas cosas. Y no se olviden de vigilar cada 6 meses, mínimo una vez al año, pero cada 6 meses es lo que debía hacer, el dosaje, el hemograma, función hepática y renal si es pertinente, porque ahora hay fármacos que ya no tienen metabolismo hepático. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. 6.7. ¿Cuál de estos efectos adversos no se ha descrito con fenitoína? Y en realidad les va a faltar espacio para marcar todo lo descrito por fenitoína, pero hay una cosita ahí que les llama inmediatamente, les jala el ojo, porque tiene que ver con el valproato. Típico del valproato, ¿cuál es? Pancreatitis. No se olviden de la pancreatitis, también hay hepatitis tóxica, ¿ok? También hay hepatitis tóxica. Yo les digo a las mamás, cuando les voy a dar valproato, les digo, mire, acá está la posología, mire acá donde dice, ¿no es cierto? Entonces, si su hijito le duele su barriga, usted lo tiene que llevar a emergencia de todas maneras, tiene que verlo un médico, ¿ok? Y usted le va a llevar la posología, porque en la punta del cerro no necesariamente el colega sabe lo del valproato. Entonces usted le lleva y les pongo ahí con resaltador la pancreatitis y la hepatitis, ¿ok? Para que descarten en emergencia cualquiera, si no es en buena hora. No es que sea tan frecuente, pero es tan característico, ¿verdad? Ok, un colega pediatra en una institución donde yo trabajaba recibió un niño con pancreatitis. Y felizmente, porque dijo pancreatitis, ya le habían hecho ecografía para ver si se había obstruido, ¿ok? Pero el colega estaba como debía ser, pues, un niño con cálculos raros, ¿no? Y me llamó y le digo, sí, efectivamente hay pancreatitis. Medio segundo después le quitaron el valproato y el niño mejoró rapidísimo, ¿ok? Mejoran rapidísimo apenas se retira el fármaco. 6.8. Antiepilético que no produce sedación según la pregunta del examen. ¿Ok? La mayor parte de los, por no decir todos, ocasionan sedación, ¿verdad? Ok. La motrigina, levetiracetam dan menos sedación, pero también hay gente que se me duerme, ¿ok? Entonces hay que estar alerta, ¿ok? Según la pregunta, dice que la fenitoína, ¿ok? De los viejitos, en fin, de los nuevos, los que menos sedación dan es levetiracetam y la motrigina, son los que menos sedación dan, ¿ok? Menos sedación dan. ¿Ok? No se olviden que en el extranjero
La persona con crisis convulsivas no tratado o no controlado no puede manejar, ¿verdad? Por la convulsión. Pero lo mismo, el paciente que convulsiona va a consulta y el médico tiene la obligación de avisar a la comisaría. ¿Para qué? Para que retiren el permiso de conducir. ¿Ok? Es legal el asunto. Y luego le da tratamiento y el paciente tiene que controlarse para ver que ya no convulsione, pero para ver también que no se duerma. ¿Ok? Las dos cosas. ¿Ok? Y cuando el médico certifica que no ha tenido crisis convulsiva en 3 meses y que mantiene la concentración, avisa a la comisaría y le devuelven amablemente su brevete. ¿Ok? 6-9. 17 años, convulsiones tónico-clónicas. Se ha controlado bien con fenitoína. Uno de los siguientes signos o síntomas nos indica que este jovencito está teniendo un problema tóxico. Entonces, ¿qué escogerían de esta lista? Hipotensión, hiperprolactinemia, rigidez y temblor, hiperplasia gingival, polidipsia y poliuria. Fenitoína e hiperplasia gingival es un clásico. No depende de la dosis, es una reacción propia de la persona. Entonces, no importa cuánto está tomando, fuera. ¿Ok? Fuera. 70. Este agente causa anemia megaloblástica, ataxia e hiperplasia gingival. Miren, anemia megaloblástica. ¿Ok? Recuerden ustedes el problema de absorción, ¿ok? De la vitamina B12. Ataxia, hiperplasia gingival, la fenitoína, ¿ok? La fenitoína. 70. 7.1. Uso crónico en los estados convulsivos. Yo no hubiera puesto, no sé, ¿qué entendemos todos por estado convulsivo? La crisis que no para, ¿no es cierto? Okay. Es cierto, los estados de cefalea, los estados febriles, usamos ese término, pero tal vez no sería muy adecuado usarlo en este contexto por el hecho de que todos vamos a entender que es el estatus convulsivo, la convulsión que no para, ¿no? Pero se refiere a utilizarlo para las convulsiones. Los efectos adversos de este fármaco incluyen aspereza de los rasgos faciales, como el rostro de los niñitos, el síndrome alcohólico fetal. ¿Han visto esa carita como de viejito, tosca, ¿no es cierto?, que tiene el niño, ¿ok? Se parece a ese rostro. El hirsutismo, la hiperplasia gingival y la osteomalacia, ¿ok? ¿Han oído hablar de la osteomalacia? Hago una digresión acá. Recuerden, en los últimos 10 años más o menos se está investigando mucho y se está registrando la posibilidad de osteopenia y osteomalacia incrementada en mujeres que toman anticonvulsivantes después de los 50 años. ¿Ok? De por sí la mujer a partir de los 50 se va descalcificando. Pero si toman un anticonvulsivante, cualquiera, parece que todos por una cosa que no está clara. Mire cuántos años se está investigando y no está claro. Pero está claro el hecho epidemiológico. Entonces, las mujeres, cuando pasan los años y toman anticonvulsivantes, hay que pedirles que comenten esto con su ginecólogo o con su reumatólogo para que haga la corrección y la vigilancia. ¿Ok? Hay que tomar precaución acá. 7.2. Niño de 6 años de edad, historia y hallazgos electroencefalográficos, crisis de gran mal o generalizadas. Ya no usamos el término pequeño mal para las ausencias y gran mal para las crisis tónico-clónicas generalizadas. Ahora las describimos, ¿ok? Se escoge tratarlo con fenitoína, que lamento informarles es razonable porque no tenemos muchas veces otra cosa. ¿Ok? La fenitoína es barata, es distribuida por todo el país en los sistemas de salud. Hay en solución, hay en tabletita que se puede partir, hay en capsulita, hay en endovenoso. Entonces, de modo, ¿no? En Latinoamérica seguimos usando fenitoína. En el extranjero hay que firmar un consentimiento informado que así creo que tiene de páginas, ¿no es cierto? Por todos los efectos secundarios que tiene. ¿Ok? Ok. ¿Cuál caracteriza mejor a este fármaco? El mecanismo de acción es bloqueo de los canales de sodio, tratamiento de elección para ausencias, una canallada, inhibe el sistema P450, dudo que se acuerden, ¿verdad? Ok. El uso crónico puede causar
hipoplasia gingival, miren la canallada. Y si ustedes están cansados y tensos, leen hiperplasia, ¿verdad? Ok, no se conoce teratogenicidad. Entonces, recuerden, este es un producto clásico. Los productos clásicos, menos 70, entra sodio, menos 50, menos 60, más 20, más 30. ¿Ok? Entonces, lo que buscaban los medicamentos clásicos era bloquear el ingreso de sodio, porque eso sabíamos en ese momento. Ahora ya sabemos inhibición, excitación, hay otras alternativas. ¿Ok? 7.3. ¿Cuál de estos efectos secundarios se observa frecuentemente por el uso prolongado de fenitoína? ¿Se pone amarillo el paciente? No que se sepa. ¿Ok? La fenitoína interfiere con la síntesis de hemoglobina, con el tamaño de los hematíes. Esto lo hacen para ver si caen por la anemia megaloblástica, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Hay una anemia. Y lo marco rápidamente. ¿Ok? Entonces, ojo. Hipoglicemia severa. Les cuento que la fenitoína era lo único que había en la década del 50. Diabético con neuralgia del trigémino, ni modo. Era lo único que había para darle y le descompensaba el azúcar. ¿Ok? Diabético con la plantita del pie que le duele y lo único que teníamos, pero descompensaba el azúcar. ¿Ok? Hiponatremia frecuente, la fenitoína de hiponatremia. ¿Quién de hiponatremia? Carbamazepina. Hiperamonemia, valproato. ¿Ok? No se olviden de esos detallitos. La famosa hipertrofia gingival. ¿Ok? La famosa hipertrofia gingival. 7.4. Una mujer joven, 25 años, y tiene historia de convulsiones. Inconsciencia, convulsiones tónicas, convulsiones clónicas, recupera la conciencia un poco confundida, cansada. Sus signos vitales están antes y después, en medio quien se los toma, ¿no es cierto? Normales, ¿ok? Diagnóstico más probable. Si ustedes se encuentran una paciente que se las traen porque ha estado convulsionando, la encontraron tirada en la calle convulsionando, ¿ya? No hay datos, no sabemos cuánto tiempo, lo que demoró la ambulancia. Y está hipotensa, ¿está mejor o peor? Porque tienen que poder decidir si ahí nomás la tratan o ven cómo llevarla a la UCI, ¿verdad? Ok. Cualquiera que ha estado convulsionando no sé cuánto tiempo, pero está hipotenso, si está hipotenso, no está irrigando el cerebro, está peor. Lo más probable es que ya el cuerpo y el cerebro están claudicando por el tiempo de convulsiones. Es una forma indirecta. Hablamos de estatus convulsivo todavía compensado cuando la presión está bien y estatus convulsivo descompensado cuando la presión arterial ya baja porque el cerebro está tan mal que ya no puede ni regular la presión. ¿Ok? Y es grave, por supuesto. ¿Ok? Entonces recuerden ese signo. ¿Ok? Así como hablamos de la midriasis en los problemas de órganos fosforados, ¿ok? Recuerden aquí el componente de hipotensión en crisis convulsivas. ¿Ok? El diagnóstico más probable, signos indirectos de convulsión. A ver, se muerde la lengua. ¿Puede ser otra cosa? Puede ser otra cosa. Porque cuando yo hago un síncope, me voy al piso y si la lengua está a mitad de camino, la muerdo. ¿Ok? Ojo, un drama para nosotros en neuro es el síncope. Porque a veces no tenemos cómo aclarar si fue una convulsión o fue un síncope. Menudo problema, ¿verdad? Menudo problema. Hay que estar muy alerta con esto. ¿Ok? Ok. Otro signo indirecto de crisis convulsiva, mujer, y con suerte, uñas largas, se clavan las uñas en la palma. ¿Ok? Dolor muscular generalizado. Y alrededor de la boca, saliva, secreción bronquial. ¿Ok? Y por supuesto la incontinencia, ¿no? Entonces, siempre piensen en los signos indirectos. Esta laminita es de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia del año 19, miren colegas. Aquí lo que se busca es diagnosticar por niveles y la ILAE nos decía
Primero usted averígüese el tipo de crisis. Hay que precisar el tipo de crisis. Una crisis focal, una crisis generalizada, no se sabe. ¿Ok? Y esto es muy importante porque el siguiente nivel es el tipo de epilepsia cuando la crisis se repite y viene justamente de la descripción. O sea, la semiología es muy importante. Hasta el punto que un jovencito que me llevaron convulsionó en una de estas tiendas de hamburguesas. ¿Ok? ¿Y ustedes creen que alguien podía darme una descripción coherente de lo que había pasado? Y el paciente estaba inconsciente, ¿no? Entonces, nadie podía dármela. Entonces coordinamos, llamé al local y tuvieron la gentileza, lo enviaron al señor que lo había atendido. Con uniforme, con todo llegó y me contó todo y ya pudimos hacer el diagnóstico. Entonces miren la importancia de la semiología. Y ahora la gente, ¿qué cosa tiene en la mano? Como dice la propaganda, el poder en la mano, ¿no es cierto? El celular. Ok. ¿Para qué sirve el celular aparte de informarme y comunicar? Para filmar, queridos. Entonces yo le digo a la mamá, mire señora, esto vuelve a suceder, primero lo filma. Después de que usted lo filma, y por supuesto si lo filma tengo la hora, ¿verdad? ¿Cuánto dura? Ya grite, desmáyese, no sé, lo que usted quiera, pero primero quiero la información que ayude a su hijo. ¿Ok? Entonces es muy importante que la gente sea consciente porque se descontrolan y lo entiendo, ¿no? Es duro ver a alguien convulsionar. ¿Ok? Y miren acá el tercer nivel, sería el síndrome epiléptico, generalmente en los genéticos. Menudo lío, ¿verdad? El síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, ese tipo de cuadros, el Dravet, pero nosotros no tenemos con diagnóstico molecular con facilidad. Okay, este nivel está un poco limitado. Y lo interesante de esta gráfica es que tiene las comorbilidades. Si el paciente tiene facilidad para descargar, migraña, neuralgias. ¿Ok? Y si la actividad de su cerebro está medio descompensada, más fácil de depresión. Hay varias comorbilidades que por lógica caen acá. Y sí han puesto, para que nadie se olvide, ¿no? Porque todos decimos en el Perú crisis convulsiva, cisticercosis. Pero también hay otras causas, no se olviden. Es la primera causa sintomática, pero hay otras. ¿Ok? Muy bien. Fármaco más efectivo para tratar la enfermedad de esta persona, la fenitoína, evidentemente. No le van a dar, pues si es su peor enemigo, de repente ustedes tratan la convulsión con haloperidol, ¿verdad? Y no hay forma de que convulsione, se pone rígido como un palo, ¿no? Pero eso no hacemos, ¿ok? Eso no hacemos. Temblor esencial. Temblor esencial. Hay el temblor de reposo del Parkinson, el temblor esencial, que es un temblor postural, ¿verdad? El presidente Belaúnde, ustedes no lo han visto nunca, pero el caballero era muy, muy serio, muy elegante. Entonces salía en la televisión, estaba su manito y su otra manito apoyada, ¿no? En blanco y negro, por supuesto, ¿ok? Entonces el presidente Belaúnde ahí temblaba. No, se veían sus manitos tranquila. Si hubiera tenido Parkinson, estaba haciendo así, ¿no es cierto? Okay, estaba muy bien así. Y de pronto decía, vamos a ver en el mapa, porque le ponían un mapa del Perú detrás porque no había los otros métodos. Entonces él decía y la manito se movía. Muy bien la manito. Y llegaba hasta la marginal de la selva y señalaba, ¿no? Aquí, la marginal. Era un clásico del presidente. Y la gente que decía, tiene Parkinson. El presidente Belaúnde falleció de cualquier cosa menos de Parkinson y vivió largo tiempo. ¿Okay? Entonces recuerden, el temblor esencial es un temblor postural que ocurre sobre todo en la gente mayor, pero hay familias inclusive con temblor esencial y ahí hay niños con temblor esencial. ¿Okay? ¿Para qué fastidia el temblor esencial? Cuando yo quiero firmar, cuando yo quiero escribir, me sale la letra de gancho. Cuando quiero ponerme los lentes, termino poniéndomelos dentro del ojo, ¿no es cierto? Quiero abotonarme la camisa y si son damas, ya quiero ver que puedan delinear los ojos, ¿no es cierto? Una de mis pacientes era maquilladora, tuvo que cambiar de trabajo, ¿ok? Porque no podía hacer el delineado correctamente, ¿ok? Entonces, ¿qué le voy a dar de todo lo que está aquí? Lo más usado, porque tiene un problema pulmonar, no sería el propanolol, sino el metoprolol, que es más específico, ¿ok? Si nosotros empleamos propanolol, puede interferir con la broncoconstricción, ¿ok? Entonces estén alerta, por favor, con este detalle. Usamos metoprolol para la persona mayor que tiene algún problema bronquial, ¿ok? Propanolol es lo más usado. Algunos pacientes se traen, anoten, primidona.
La primidona es primera elección también en temblor esencial, pero hay que traerlo del extranjero, no lo tenemos en el Perú. ¿Ok? La primidona es un anticonvulsivante, por si acaso. 7.7. Temblor esencial. ¿Con qué mejora el temblor esencial? Mejora con todo lo siguiente, menos una de estas cosas que no tienen nada que hacer con el temblor esencial. ¿Cuál será la que no tiene nada que hacer con el temblor esencial? Tienen ahí dos que seguramente les tinca que puede ser, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos que están aquí sería la que más está en relación con temblor? Porque esto sí y esto también, pero entre estas dos tienen ustedes que marcar, ¿verdad? Ok, la carbamazepina es la que no sirve. Lógicamente, queridos, ¿quién le va a dar fenobarbital a un adulto mayor con temblor esencial? Sería absurdo. Desde el punto de vista de respuesta, efectivamente el fenobarbital controla el temblor y el diazepam también y el clonazepam también, pero no usamos esos fármacos rutinariamente por el efecto que tienen sobre la parte cognitiva, por la habituación y la dependencia, no se emplean. ¿Qué empleamos nosotros de esta lista? Recuerden la primidona, primera elección en las guías, pero la primidona no está disponible en el Perú. El Perú tiene propanolol y si hay problema bronquial, metoprolol, como vimos en una pregunta anterior. Igualmente, esta primera alternativa, pequeñas cantidades de alcohol, yo no se la comento a los pacientes. Tengo que conocerlos muy bien para comentarles esto. ¿Por qué? Porque como comprenderán, un pisco sour cada 8 horas no es tratamiento, ¿verdad? No es tratamiento. Que la persona tenga alguna actividad social, y a la gente mayor no les gusta que los vean temblar, ¿ok? Se va a servir y la mano está temblando. Entonces, yo les digo, su pisco sour, su vino, lo que le guste, y lo lleva usted en la mano y lo pasea. Pequeños sorbitos, y para la parte social le ayuda, ¿ok? Pero como comprenderán, esto tiene que ver con el hecho de que la persona no vaya a tener actividad social los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, porque si no terminamos en alcoholismo. Hay que tener cuidado con esto, ¿ok? Pregunta 78. Tratamiento de elección en neuralgia del trigémino. La superdescarga eléctrica. Yo rápidamente digo carbamazepina, muy bien. Y para que haya menos efectos secundarios, el primo hermano de la carbamazepina es la oxcarbazepina. ¿Ok? Así sea su primo hermano y tenga menos efectos secundarios, ¿qué vigilamos en la gente mayor cuando utilizan carbamazepina? La disminución de sodio, hiponatremia, no se olviden de la hiponatremia. Además, la neuralgia del trigémino es un verdadero problema, es un dolor tremendo, ¿ok? Antes le llamaban clásicamente neuralgia suicida, ¿ok? Por la intensidad del dolor, ¿ok? Entonces, recuerden eso, ¿por qué? Porque la gente mayor va a tener que tomar una dosis importante y subirla rápido por la intensidad del dolor. Entonces, se vuelve tremendamente importante advertirles el riesgo de hiponatremia y se empieza a ver mareo, inestabilidad. Hay que ayudar a ese paciente rápidamente, medirle el sodio. La familia tiene que saber eso para apoyar, ¿ok? Esta es la pregunta 78, la letra B de Beatriz. 7.9. Nos habla esta vez de crisis parciales complejas. Recuerden que la nomenclatura actual es crisis focal compleja, ya no empleamos el término parcial, ¿ok? Crisis focal compleja. ¿Cuál es de elección para una crisis que parte de una sola parte de la corteza cerebral, un área de la corteza cerebral? ¿Ok? Ejemplos de estas crisis olfatoria. Siento que algo se está quemando. Y ustedes me dicen, no, doctora, aquí no hay nada que se queme, ¿ok? Siento un olor desagradable. No, doctora, no huelo nada. Estoy escuchando un ruido raro. No, doctora, no hay ningún ruido, ¿ok? Entonces recuerden las crisis de tipo focal. La crisis focal motora me está convulsionando la mano, ¿ok? Entonces recuerden ustedes para las crisis focales complejas. ¿Qué significa complejo? ¿Lo que acabo de decir? No. Eso es simple, área primaria. Complejo era comportamiento. Ok.
¿Cuál es el área de la inteligencia? No hay. La inteligencia es una función global del cerebro, ¿verdad? Varias áreas contribuyen. El comportamiento es lo mismo. Es resultado de la repercusión, la función de varias áreas. Hay 5 o 6 áreas vinculadas con comportamiento. Basta que una chisporrotee para que la persona entre en automatismo, ¿de acuerdo? Entre en automatismo. Por ejemplo, estoy en clase y de pronto yo estoy mirando al costado y estoy haciendo así, así con mis manos, ¿no? Entonces ustedes dicen, ¿qué pasa? Y de repente alguno de los que está presente se acerca y me dice, doctora, ¿qué pasa? Y yo hasta le puedo contestar algo. No todo, déjeme, y sigo haciendo cosas raras. ¿Ok? Entonces recuerden el automatismo. No confundir la ausencia que dura segundos con las crisis focales complejas que pueden durar minutos. ¿Ok? Son largas. ¿Ok? No confundir. Y recuerden carbamazepina y su primo hermano, la oxcarbazepina. ¿Ok? Sí. La primera línea es siempre carbamazepina. Sí, o sea, me están preguntando si que yo puedo darle levetiracetam. Puedo, ¿ok? Cuesta más, primer detalle. Y no hay en todas partes, no se olvide. ¿Ok? O sea, en Lima y las grandes capitales conseguimos, pero sitios más alejados, difícil. ¿Ok? Entonces, recuerden el asunto de la carbamazepina. Si yo tengo una crisis focal, ¿para qué voy a emplear un amplio espectro, verdad? Preferible es lo más dirigido a la crisis si tengo la garantía de la crisis. Más bien los amplios espectros me ayudan cuando no estoy muy segura de lo que me han descrito, ¿verdad? No sé muy bien, no lo tengo claro. ¿Ok? Muy bien. 80. 9 añitos tiene, perdonen, disculpen un instante, se cayó. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha, ¿no? Sí. Ok, les decía, 9 añitos tiene este niño, episodios de confusión. Durante el año anterior han habido crisis donde se pone pálido y no tiene respuesta cuando algo le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No responde. Hasta allí puedo tener dudas. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura, señora? Y la señora dice, uy, doctora, con decirle que yo salí, llamé a mi hermana, volví a regresar, seguía así, lo sacudí un poco, nada, llamé por teléfono a los serenos para que me ayuden, ¿ok? Entonces dura varios minutos antes de que se recupere. ¿Eso es una ausencia o una crisis focal compleja o una crisis que es diferente de la parte de las ausencias que duran segundos? Es una crisis focal compleja de un área de comportamiento. Y el comportamiento es una función global. Basta que un área, así sea chiquita, esté descargando para que perturbe el comportamiento de la persona. ¿Ok? Para que perturbe el comportamiento de la persona. Estamos en la pregunta 80, avanzamos una pregunta más antes de hacer una pequeña pausa. Pregunta 81. El niño, descrito antes, fue tratado 6 meses con carbamazepina. A pesar del tratamiento y una respuesta aparentemente bien inicial, recientemente hace crisis que son más frecuentes, ¿ok? Están reapareciendo las crisis y peor todavía. Se está considerando adicionar un segundo fármaco a la pauta anticonvulsivante. ¿Cuál fármaco se asocia con probabilidad menor de hacer interacciones medicamentosas? Para empezar, carbamazepina es un clásico, actúa sobre el sodio. ¿Le darían otro fármaco viejo que actúe sobre el sodio? Ya se agotó el mecanismo, ¿verdad? Entonces, más bien ahí yo digo, voy a buscarme un fármaco de los que actúan sobre excitación e inhibición. Y para un niño, y para que no se haga líos con la carbamazepina, más práctico es el que se va con todo. ¿Ok? Recuerden que yo les digo, el valproato es el antisocial y el levetiracetam es el promiscuo porque se va con cualquiera, no se hace problemas por nada.
¿ok? Entonces recuerden ustedes con esta broma para que puedan fijar la información, ¿ok? Uno de los fármacos más difíciles de combinar es la lamotrigina. ¿Ok? La lamotrigina es un fármaco nuevo, amplio espectro. Muchas veces cuando el valproato hace todo lo que puede y ya no da más, le añadimos lamotrigina. Pero valproato y lamotrigina, eso lo tiene que manejar un epileptólogo, porque las interacciones entre ellos pueden ser bravas. Entonces, no queda más remedio porque no puede estar la persona convulsionando, pero hay que saberlo manejar. Entonces, recuerden la combinación muy buena pero peligrosa, valproato con lamotrigina. Eso sí es de manejo ni siquiera de cualquier neurólogo, de un epileptólogo. ¿Ok? Eso es combinación, es manejo de un epileptólogo. Bien. Son las 5, ¿les parece si hacemos una pausa de unos 10 minutos para que podamos volvernos a encontrar y ver la segunda parte? Con permiso.